Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué son para ti, pero que estés bien. Estamos en este tiempo con Chris Richards. Chris, sé que la mayoría lo conocen, y si tú eres uno de los despistados que no. Chris es pastor en Vino Nuevo, en El Paso. Tenemos muchos años, Chris, de conocernos. Somos muy grandes y buenos amigos. Yo te considero, sí, mi mejor amigo. Igualmente. Pero al último también hemos vivido un montón de cosas juntos. Sí. Y siempre que nos vemos hablamos pues, de todo. Hablamos de nuestras derrotas. Creo que hablamos más de nuestras derrotas, sí. Pero también 2, 3 victorias por ahí. Hablamos de iglesia, hablamos de familia, hablamos de 1000 cosas, ¿no? Y algo inevitable siempre son los temas eclesiales, los temas de iglesia, los temas y también a veces pastoralmente uno se desahoga diciendo, oye, a ti no te pasa esto en la iglesia, a ti no te pasa esto en tu familia. Y supongo que a todos nos pasa, ¿no? Y hace rato escuchaba, de hecho ahorita una oración de muchachos antes de comenzar aquí, y mencionó al Padre, que podamos hacerlo para ti, Padre, ¿no? Y se me vino a mi mente el pasaje donde dice, donde Jesús, ¿te acuerdas que perdieron el tiempo? En el templo. Perdieron el tiempo yo, Jesús nunca, ¿no? Y dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. O sea, y cuando habla de los negocios es en los asuntos, en los intereses del Padre me es necesario estar. Si somos discípulos de Jesús, debemos estar ocupados en los negocios del Padre, no en los nuestros, ¿no? Exacto. No importa si somos pastores o si somos ingenieros, doctores, maestros, lo que sea. Siendo hijos de Dios, Él es nuestro Padre y tenemos que siempre estar en sus negocios. Ahora, algunos tenemos que ir enfocándonos. Se aprende a enfocarse en los negocios del Padre. Y Jesús lo entendía muy bien, porque él entendía que era hijo. ¿Cómo lo digo? Voy a regresar a esta idea. He notado yo que durante muchos años, y no es que esté mal, no estoy diciendo que esté mal, se ha hablado mucho de padres aprendiendo a ser padres, que hay que aprender, estamos aprendiendo. Sí. Pero no se habla mucho de hijos aprendiendo a ser hijos. Wow, es verdad, es verdad. Y como dices, sí es importante, tú y yo somos los dos padres de 3 hijos cada uno. Y ahora yo abuelo, ¿verdad? Pero sí, es cierto, nunca hablamos del papel tan importante de un hijo y la responsabilidad que el hijo tiene hacia el padre. Se habla poco. De hecho, yo tengo la sensación, el termómetro, de que en este tiempo como que es nada más los hijos, a ver el padre que me das, sí, para yo caminar en mi proyecto. Y cuando vemos en la Biblia, mismo Jesús, ya lo estamos refiriendo, él se estaba preparando como hijo para no su proyecto. De hecho, el proyecto de Jesús nunca fue su proyecto, fue el proyecto del Padre, y él se hizo un socio encarnándose aquí, sí, como la persona de Cristo, para satisfacer el corazón del Padre. De hecho, en la cruz, cuando dice, se dirigió al Padre, y en la oración también en Getsemaní, le dice, Padre, he terminado la obra que me diste que hiciese. Ahora glorifícame al lado tuyo con la gloria que me diste antes que el mundo fuese. Pero volvemos a lo mismo. O sea, Jesús era un hijo que su proyecto estaba conectado al del Padre. Sí. Y si no tenemos ese espíritu de conectarnos con el Padre, terminamos siendo el hijo pródigo. Y muchas veces solo pensamos en el hijo pródigo como el inconverso.
Pero el hijo pródigo era el que no se casó con la visión de su padre. Él quería su propia visión. Él quería sus propios planes. Entonces, yo puedo ser un hijo de Dios. No tengo que ser un borracho, no tengo que ser un mujeriego. Puedo ser un hijo de Dios, un buen miembro en la iglesia. Pero si todo mi enfoque es mi visión y mi sueño y mi superación en vez del el reino de Dios, yo soy un hijo pródigo. Recuerdo ahí, mencionaste, está en Lucas 15, si no me equivoco, y llega, y alguna vez comenté, creo que lo llegué a comentar contigo, este muchacho, ahora que lo mencionas, llega y le dice, Padre, dame. El muchacho no tenía problemas en entender que tenía un padre bueno, un padre rico. Y ahora la tendencia, creo que hay algo de verdad en ello, pero no está completa, no hay madurez en la revelación se escucha mucho, tú tienes que entender que tienes un padre y que tu padre es un padre rico y que tú tienes que vivir como hijo de un padre rico. Sí, sí es verdad. Sí. Pero él es la muestra que era un hombre que entendía que era un hijo, que tenía un padre rico, tanto que le pidió la herencia y sabía que aparte de rico era bueno, le dio eso, pero eso no lo completó, lo llevó a la perdición. Exacto. Hemos visto, y tú lo mencionaste, hemos visto muchas iglesias con el loguito de la cruz igual a un corazón. Que sí es cierto, la cruz nos habla del amor de Dios por nosotros. Pero yo recuerdo tú hablando y comentando, también debiéramos de tener el corazón igual a la cruz. Donde la cruz de Cristo me habla de su amor por mí, pero si yo amo a Dios, yo también tengo que tener ese espíritu de sacrificar, de morir por Cristo. No es nomás, a ver, Dios dame, Dios bendíceme, Dios prospérame, Dios supérame, sino ahora en esa gratitud a Dios, ese amor a Dios, es Dios, ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo aportar para tu reino, para tu gloria? En mi trabajo, en mi escuela, en mi estudio, en todo lo que hacemos, ¿cómo puedo yo honrar a Dios, glorificar a Dios, demostrar mi amor por Dios en una manera sacrificial? De hecho, mira, le estás mencionando esto y se me viene un versículo, me lo voy a parafrasear, ¿no? Lo dice el apóstol Pablo, no sé ni dónde está el pasaje, pero me lo sé más o menos de memoria. Dice, y por todos murió, hablando de Jesús, murió por nosotros, para que a todos aquellos por los cuales Él murió, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Exacto. Y sí, y yo quiero aclarar, no estamos haciendo ni burla ni nada, es verdad, y lo dijiste, Sí, claro. sí. Cruz es igual a amor. Lo creemos. Lo creemos, lo predicamos, lo proclamamos. Es el evangelio. Pero una vez que estamos dentro de casa, podemos estar perdidos, extraviados dentro de casa pensando que todo se trata de nosotros. Exacto, exacto. Y digo, Cristo no murió en la cruz para hacernos famosos, ricos, exitosos. Digo, Dios en su bondad bendice. Digo, pero Él vino a morir para salvarnos, para que nosotros fuéramos luz aquí en este mundo en el que vivimos, para que nosotros hiciéramos resplandecer la gloria de Dios en este mundo. Ahora, hablando, ya que tú mencionaste al hijo pródigo, trasladándolo a lo ministerial. Yo conozco perfectamente cómo comenzaste Vino Nuevo en El Paso. Tú fuiste enviado por tu padre en su momento, ¿hace cuántos años que empezó Vino Nuevo El Paso? Ya más de 20 años. Yo me acuerdo que tú fuiste enviado, tú fuiste bendecido por tu papá. No es que papá, estoy inconforme, aquí fuiste enviado
y le pusiste vino nuevo El Paso. Ya. Soy hijo de pastor, para los que no me conocen. Mi padre y madre eran pastores. Y yo llegué a ver personas que se salían por razones equivocadas, etcétera, y cómo impactaba. Y Aide, mi esposa, y yo decidimos, nosotros, si algún día Dios nos envía afuera, queremos hacerlo con la bendición de la iglesia, del pastor. Y entonces fue en un momento donde la iglesia estaba viendo de abrir en una nueva ciudad y ellos nos enviaron, ellos nos dieron su bendición y eso es tan importante hoy en día. Hay tantos, hay que esperar nuestro tiempo. Yo no era joven, yo había servido. A ver, cuéntanos. Yo había servido como el encargado de los niños. Había servido con jóvenes. O sea, tú eras el vaquero Vázquez. Yo era el vaquero Vázquez. Había empezado con jóvenes, pero luego había una necesidad en la iglesia de trabajar con niños. No era mi anhelo trabajar con niños, pero era la necesidad. Era la necesidad que había. Entonces, y lo hice con todo mi esfuerzo y llegamos Aide y yo a amarlo. Iniciamos el Vaquero Vázquez y otros ministerios. Y luego de repente surge otra necesidad en la iglesia que necesitan que trabaje con hombres. Y yo estoy como que con hombres. Yo ya me acostumbré a trabajar con estos niños, ¿verdad? Estos gremlins pequeños. Y ahora quieres que trabaje con hombres. Pero de nuevo me aboqué a hacerlo porque era la necesidad. Entonces, yo no era un joven saliendo de la iglesia para empezar. Yo veo hoy muchos jóvenes y están que se les queman las habas por arrancar, por irse. Hay que esperar tu tiempo. Veo al rey David, que llega a ser este hombre impresionante, pero también él supo esperar su tiempo. Él no trató de acelerar su tiempo. Tuvo oportunidades de matar al rey Saúl y no lo tocaría. Lo dejó en manos de Dios y Dios a su tiempo, Dios lo exaltó, Dios lo levantó. Entonces, amigo, amiga que nos estás escuchando, que tú sientes hay un llamado de Dios sobre tu vida. De ellos sabíamos que había un llamado, no sabíamos tal vez claramente dónde íbamos, pero espera el tiempo de Dios y Dios a su tiempo te va a abrir las puertas y ese pastor tuyo va a ser el que más te apoya, te respalda y te lleva adelante. Pero sé fiel en donde estás. He aprendido un principio, Alejandro: si somos fieles en lo ajeno, Dios nos da lo nuestro. Pero si yo no puedo ser fiel en lo ajeno, Dios no me puede confiar lo mío. David, vuelvo al rey David, fue fiel cuidando las pocas ovejas de su padre. Sí. Las cuidó, peleó, las defendió contra el oso y el león y el lobo. Y cuando tuvo que llevar la comida a sus hermanos, los encargó con alguien, no nomás los abandonó. Hizo un trabajo excelente con esas pocas ovejas. Y porque cuidó esas pocas ovejas de su padre, Dios lo pudo confiar con todas las ovejas de Israel, la nación. Entonces, amigo, amiga que nos estás viendo, sé fiel en donde estás ahorita. Aunque tú lo veas como un ministerio pequeño, insignificante, nadie te ve, tú sé fiel ahí. Dios es el que está viendo tu fidelidad. Es Dios el que te va a entonces impulsar. Ahora, nos lo estás poniendo muy claro y bíblico, ¿no? Ahora, yo quiero regresar a lo que dijiste. Mira, ¿cuántos años somos amigos? Y hasta ahorita acabo de conectar que tú comenzaste primero con jóvenes y de jóvenes te fuiste a niños. Y bueno, ¿cuántos que nos están viendo ahorita no crecieron con Anacleta y el Vaquero Vázquez y todos los personajes, ¿no? Pero a ver, tú no tenías una gran pasión para irte con los niños.
tú obedeciste a una necesidad. Sí. A ver, si obedeciste sobre una necesidad que había, no quiere decir que siempre tienes que tener un gran entusiasmo para hacer bien las cosas y las que se necesitan. No, no, pero hay que tener ese espíritu de que esto es lo que se requiere. En esto Dios me ha puesto, lo voy a hacer con excelencia. Yo cuando empiezo a trabajar con niños, pues yo había estado en la iglesia toda mi vida, ¿verdad? De niño, del franelógrafo. El franelógrafo. Las historias que nos cuenta Misa del franelógrafo. No, yo también. Entonces, me fui a congresos para aprender cómo trabajar con niños en esa nueva era. Leí libros, escuché mensajes, me metí de lleno. Y luego cuando... Pero a ver, perdón que te interrumpa, pero es que ahorita la idea es, me meto de lleno y me preparo, y tú hablas que te preparaste, te empapaste, pero dicen, es porque tengo pasión para ello, pero tú estás hablando que no tenías la gran pasión para ello y lo hiciste. Sí, y con el ser fiel en ello, en trabajar con ello, Dios te va dando la pasión. Ok. ¿Sí? Dios te va dando la pasión. Y la verdad, yo pensaba que yo me iba a morir trabajando con niños. Wow. Eso era lo que yo veía en nuestro futuro. Y cuando de repente, te digo, surge esta gran necesidad en la iglesia para alguien trabajar con hombres. Y voltean y me miran a mí. Y era un cambio drástico. Yo... ¿Cómo? Y me avientan algunos de los hombres de negocios de la iglesia, unos malamanzados, digo yo. No, regresame con los niños, esos son fáciles. Pero entonces, ¿qué hago otra vez? Me regreso a empezar a leer libros, a ir a congresos, a aprender cómo trabajar con hombres. Y de ahí surge el ministerio de hombre a hombre, que hasta el día de hoy Dios nos ha bendecido y seguimos trabajando. Y tú eres una parte integral de ello. Pero ninguno de estos ministerios salieron de una pasión mía, sino fue una necesidad de la iglesia, del pastor en el momento, que me dijo, ayúdame en esto. No, es que mírenme la cara. Es que ahora me gustaría hacer... Gracias a Dios nunca me pidieron que ayudara con el ministerio de las damas. Dios mío, ahí sí creo que... ¡Auxilio, Dios! Pero volvemos a donde comenzamos. Jesús estaba en el templo, era un muchachito, y cuando su mamá le dice, ¿dónde andas? Que te andamos buscando, es que no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Yeah. ¿De dónde aprendió Jesús a tan temprana edad que tenía que estar en los negocios de su padre? Pues del Espíritu Santo. Sí. O sea, de una comunión que desde niño tenía. Cuéntanos, bueno, tengo curiosidad, ¿cómo llevabas esta transición de niños a hombres, o de jóvenes a niños? ¿Cómo vivías? Ya nos contaste que no había tanta pasión, pero te ibas encontrando con cómo conciliabas. Aquí está, ya. ¿Cómo conciliabas lo que más preferías, tenerlo que abandonar, o lo que te sentías además hasta más capacitado? Exacto. Tenerlo que abandonar para tomar la necesidad que te estaba pidiendo tu pastor, en este caso tu papá, el hermano Víctor. Pues era saber que yo estoy aquí, Dios me ha puesto aquí para servir al pastor, a la iglesia local. Y digo, llegó un momento donde estaba pasando una transición,
Y aún lo de los hombres, le dije, yo puedo dejar de hombre a hombre, yo puedo dejar todo si tú necesitas que yo te ayude en lo que estaba pasando en el momento. Y él en esa ocasión dijo, no, quédate en lo que estás. Pero entender, Dios me ha puesto aquí para ser un apoyo, una fuerza, y en lo que sea necesario, lo voy a hacer. Y tal vez tu pastor te está pidiendo que hagas algo que tal vez no es tu mayor pasión, tal vez no es tu mayor fuerza, pero tal vez es Dios abriéndote una puerta nueva que ni tú te has imaginado. Yo nunca supe lo que hombre a hombres iba a hacer. Y yo nunca me imaginé, cuando me pidieron, hey, necesitamos que trabajes con los hombres de la iglesia, yo nunca pude ver lo que Dios iba a hacer. Nunca lo logré ver. Pero esa obediencia fue lo que Dios honra y ¡pum! Se abren estas puertas, ¿no? Es que al último estás poniendo en lo práctico lo que Filipenses 2 dice, ¿no? Que siendo en forma de Dios no se aferró, sino que se despojó. Viene la historia, la doctrina de la encarnación. Yeah. Y en condición de hombre se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero lo que sigue es lo más increíble, por lo cual hay la recompensa. Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. O sea, el nombre, hay un principio. Nosotros no vamos a tener, el único que tiene derecho a un nombre, sobre todo un nombre, es Jesús. Pero hay nombres. Sí. Y nombres habla de autoridad. Yeah. Pero la autoridad no viene, entonces, en resumen, sin acuerdo con el Padre, sin la abnegación de lo que ya tenemos, que hay que hasta abandonarlo y soltarlo. Sí. Y luego en condición de hombre se humilla, sirve y bueno, hay que leer los evangelios una y otra vez para conocer el corazón de siervo de Jesús, lavó los pies de sus discípulos, tantas cosas que podríamos desmenuzar ahorita, ¿no? Pero al último, Cris, creo que estamos viviendo un tiempo, yo no me pongo negativo, pero no voy a decir difícil de cortarnos las venas, porque no es verdad, si no la iglesia no estuviera avanzando en la gloria que estamos avanzando. Y hablo de la iglesia, el cuerpo de Cristo en las naciones, porque en los últimos 25 años han entrado más gente al cielo por el nombre de Jesús que desde 25 años a 2000 años atrás. Yeah. No podemos decir que es un fracaso, pero no es un fracaso, pero sí podría ser un fracaso si nosotros perdemos el espíritu de Cristo, de humildad y de servicio en la casa de Dios. Y sí noto esos riesgos. No me amargo. De hecho, creo que tú y yo tenemos muchos años pastoreando, pero sí se encuentran gente con un corazón así, pero creo que el Espíritu Santo está haciendo un llamado en esta época. Y no solamente a veces decimos, tú joven, no. Porque yo veo un Nicodemo, que era un maestro de la ley. Yo pienso, era un maestro de la ley, y que viene a Jesús de noche y que nace de nuevo. Pues no era un chaval, pero era un hombre que se conectó con Jesús. Vemos un Saulo de Tarso que se conectó con Jesús. Vemos hombres desenfocados, jóvenes desenfocados, pero que al último vemos un Moisés que se acercó a una zarza ardiente y pum, lo vuelve a atrapar el Señor. ¿Qué hacer con los Moisés, como se diga, de esta época? Que un día, ¿qué le puedes decir, Cris, a aquellos? Porque conozco a muchos que, como dice el apóstol Pablo, corrían bien. Pero unos se casaron, y lo voy a decir así abierto, ¿no? Y se echaron a perder, siendo que se supone que el matrimonio es para fortalecer un proyecto de un llamado que venías, algo sucedió.
En el caso cuando el apóstol Pablo en Gálatas dice, corríais bien, ¿quién os fascinó? En el caso de ellos entraron corrientes doctrinales y abandonaron la esencia. Y el apóstol Pablo vuelve a decir, primero les pone una reprimenda ahí, hasta le dice, oh Gálatas insensatos, me gusta más la versión Dios habla hoy, oh Gálatas estúpidos. No. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Y les comienza a regresar a Cristo. Pero termina Pablo diciendo en esa parte algo que siempre ha tocado mi corazón. Y es el corazón pastoral, de abnegación pastoral, ¿no? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay gente que tenía una pasión y la perdió, Cris. Yeah. De hecho, yo creo que hay gente que pudiera... ¿Cuántos matrimonios que pueden estar ahorita de entre 35, 40, 50 como yo? Que cuando eran jóvenes con sus esposas eran unas balas en sus iglesias y ahorita se han convertido, si bien va, en espectadores. Yeah. Sí, porque del nivel de espectadores sigue el de criticones. Y del nivel de criticones sigue el de amargados. Yeah. Y del de amargados hasta unos apostatan, si no de su fe en Cristo porque son salvos, si hay una apostasía ministerial. Yeah. ¿Qué les dices a estos corazones que sé que hay muchos hombres y mujeres que ardían y hoy no arden? ¿Pueden volver a arder? Yo creo que sí. Yo creo que siempre hay esperanza. Yo crecí en la Sierra de Chihuahua, ¿okay? Y salía uno a acampar en el bosque y en la noche uno ponía su fogata, ¿no? Pero si te quedabas dormido y no le seguías poniendo leña a esa fogata, en la mañana amanecías totalmente cenizas y un friazo increíble. Entonces tenías que durante la noche estarte levantando y poniéndole leña fresca para que se mantuviera. En nuestros corazones tenemos que estar constantemente poniendo ese leño sobre ese llamado, sobre esa pasión por Dios. Entonces hemos estado hablando hoy del conectarnos con el Padre, ¿no? Es tú personalmente conectar con el Padre Celestial. Mantén tus tiempos de oración, mantén tus tiempos de lectura de la palabra y luego conéctate con el pastorado de la iglesia local. No es yo y Dios y nadie más. Eso no es bíblico. No es bíblico. Hay mucha gente hoy en día, yo y Dios, y yo leo mi Biblia y no necesito de nadie más. Eso no es bíblico. Ni siquiera puede ser un cristiano pensando en esa manera. Entonces, tenemos que seguir conectando, ¿verdad?, con los líderes, los pastores que Dios ha puesto sobre nuestra vida, conectar con ellos, conectar con su pasión, con su corazón, con la visión que Dios les ha dado y mantener eso. Y podemos todos, aunque nos hayamos enfriado, ¿qué le dice Pablo? Bueno, es Dios hablando a través de Juan en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Has perdido tu primer amor. Dice, primero que arrepiéntete. Entonces, si tú reconoces que has enfriado, reconócelo, admítelo delante de Dios y dile, Dios, reconozco que me he enfriado, reconozco que ya solo me he convertido en este espectador o me he convertido en el crítico, ¿verdad? Pero Dios, lo admito, te pido perdón. Y luego, ¿qué dice? Vuelve a hacer las primeras obras. Entonces, cuando tú estabas apasionado por Dios, ¿qué es lo que hacías? ¿Qué es lo que hacíamos? Estabas en todas las reuniones, ibas a los evangelismos cuando había, estabas en tu grupo pequeño con otras personas de fe. Vuelve a hacer esas primeras cosas. Vuelve a recordar lo que hacías cuando estabas apasionado y empieza a hacerlo.
No es que primero viene el sentimiento, ¿verdad? Muchas veces, tristemente, muchos somos movidos por nuestras emociones, pero nuestras emociones no nos pueden mover. Yo tengo que formar hábitos que van a afectar mis emociones. Entonces, yo regreso, busco un grupo pequeño donde conectar. Cuando la iglesia tiene una actividad, me involucro, busco servir de nuevo. Y como matrimonio busquen servir. Pero estás diciendo algo, perdón que te interrumpa, Chris. Busquen. Porque el que busca a ella. Sí. Pero afecta que uno tenga la filosofía que me encuentren en vez de yo buscar. Totalmente. Es que no podemos quedarnos sentados. Bueno, si el pastor viene, si el pastor me dice, no, tú y yo tenemos que ir y buscar en qué áreas puedo servir. Y empieza en donde sea. Yo inicié, mis padres estaban iniciando Vino Nuevo en Ciudad Juárez. Era muy pequeño. Y yo estaba en la universidad en El Paso, en UTEP. Entonces yo iba a una iglesia americana en El Paso. Y yo vi una necesidad. No tenían nada de clases para niños en español. Pero sí venían familias hispanas. Los papás escuchaban con audífonos, ¿verdad? Pero no había nada. Entonces yo empecé dando clases a esos niños. Y en veces nos tocaba, era una iglesia que no tenía sus propias instalaciones. Entonces de semana a semana se movían a un hotel, a un centro de convenciones. Y en veces como los hispanos pues eran el segundo, no estaban en primera plana. Me tocaba en veces dar clases en un pasillo, en el estacionamiento, en donde pudiera. Entonces tú busca dónde puedes servir y no importa dónde empiezas, pero te involucras y de ahí van a hacer el amor por Dios y por la visión del pastor y conéctate con los líderes. Tú haces esa inversión, tú invítalos a tomar un café y busca ser parte de lo que Dios está haciendo. Es que te conozco de un montón de años y algunos pudieran... Está claro que tú eres un pionero en muchos ministerios. Lo que hay de niños en México, no sugiero que tú eres el que originaste eso, pero sí un pionero de cómo hacer las cosas diferentes, con mayor excelencia, más frescas, igual con nombres. No se diga el Congreso de los Jóvenes. Este señor es el padre de los congresos de jóvenes aquí en México, ¿no? Y de ahí para el Real, pero al último obviamente, yo no puedo decirles, sería deshonesto si digo, wow, estoy descubriendo, Chris, que tú eres inquieto y todo esto, pero eres inquieto, pero tus inquietudes siempre apuntan a servir y a suplir necesidades y carencias, no a ver qué consigues para ti. Yeah. ¿Sí? Y vuelvo, este punto de servir en lo que sea. Cuando iniciamos la iglesia en El Paso, empezamos de cero, no teníamos nada, éramos un grupo pequeño y empezamos a reunirnos en un gimnasio de una preparatoria y no tenían más que básicamente las 4 paredes. Y entonces teníamos que traer sillas, sonido, todo lo traíamos. Y cada domingo teníamos que montar y desmontar. Había un hombre que todavía está en la iglesia, es buen hombre, pero este hombre toda su vida ha soñado con ser pastor. Vivía a 2 cuadras de la prepa donde nos instalábamos, pero 2 cuadras así en como L y en medio no había nada, era un lote baldío. De la puerta de su casa él podía ver el gimnasio. Y cada domingo teníamos que llegar, desmontar, poner todo. ¿Sabes cuántos domingos se cruzó ese lote baldío para ayudarnos? 0. Ninguno. Pregúntame si es pastor el día de hoy. No. Sigue soñando con la idea romántica de ser pastor, pero ni siquiera podía cruzar un lote baldío para ayudarnos a montar y desmontar. Entonces, yo inicié cargando sillas en Vino Nuevo Juárez
Cada viernes en la noche, poniendo, quitando sillas hasta sabrá qué horas de la mañana para luego cruzarme el puente al Paso. Y empieza en donde estás, en lo que sea, y Dios te honra. Dice, si somos fieles en lo pequeño, Él nos pondrá sobre mucho. ¿Ves? Muchos queremos brincarnos directamente a la plataforma sin haber empezado acomodando sillas, limpiando baños, estacionando coches. Y dices, ¿eso qué tiene que ver con espiritualidad? Es que es Dios probándonos, probando nuestro corazón. El otro día, Chris, nos pasó en una de las giras de hombre a hombre, conocimos a un pastor que lo escuchamos y aprendimos mucho tú y yo de él, Pastor Pacheco, y la parábola de cuando llega, cuéntalo tú, lo de la pintada, de un muchacho que llega y le dice. Este hombre es impresionante, ¿verdad? Tiene un ministerio increíble, pero trabaja con gente que necesitan aprender la importancia de la obediencia, y en las iglesias necesitamos eso. Y él llega y les enseña, mira, quiero que pintes así. Y dice, en veces, y son gente que tienen mucha experiencia de pintores, me dicen, no, mira, pastor, yo sé pintar. Dice, no, es que no te estoy enseñando a pintar, te estoy enseñando a obedecer. Pinta así, de esta manera. Miren, yo entiendo muchos servidores en la iglesia, ¿verdad? Son doctores, son licenciados, son ingenieros, son abogados, no es que tú y yo pensemos que son tontos, no, para jamás. Nada. Sabemos que tienen gran capacidad, pero Dios en veces quiere ver si somos obedientes. En el ejército, ¿por qué crees que en el ejército marchan los soldados? Dígame, ¿de qué sirve marchar en la guerra? Cuando las balas están volando, ¿de qué sirve? Alto, ya. Blanca, derecha, ya. ¿Saben de qué? ¿Saben por qué los ponen a marchar horas y horas y horas? Porque es aprender a escuchar la orden y obedecer en el instante, sin cuestionar. No, a mí me parece que sería mejor a la izquierda. No, a mí me gustaría mejor seguir mal. No, es enseñarles que el momento que oyen una orden, la van a obedecer. Porque en el momento que las balas están volando y ese sargento les grita, les va a salvar la vida. El que hayan aprendido a responder, a obedecer en el instante. Y en el reino de Dios tenemos que aprender a no siempre querer analizar todo. Y el pastor tendrá la razón. Y a mí me parece, todos tenemos opinión, todos queremos opinar, todos queremos, no, yo creo que el pastor en esa se equivocó. Y sí nos equivocamos, pero no es tu papel decirnos cómo hacerlo. Dios es el que nos va a hablar, Dios es el que va a enderezar a tu pastor, no tú. Tú aprende a obedecer. Dios te va a juzgar a ti en cuanto a tu obediencia a tu pastor, no en si tenías la razón. Tú puedes tener la razón y terminar siendo reprobado por Dios. Así me quedé, mira. No. Tú no le dices a tus empresarios cómo llevar sus empresas. No. Pero todos ellos quieren decirle a uno cómo ser pastor. Es de que te quieres jalar los pelos. Para ir aterrizando, me llegaba esta idea, porque comenzamos con Jesús de niño, hablando y entendiendo desde su infancia, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero le vemos a los 33 años, 20 años después, en la misma filosofía. Sí. Padre, la hora ha llegado. Yeah. Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa. Sí. Pero yo pienso que no. Pero no mi voluntad. O sea, nunca perdió eso. Yeah. Ahí estaba el éxito y por lo cual Dios lo exaltó. Yeah. Sí. Esa abnegación, ese espíritu de obediencia. Hay familias, va a sonar a amargura, no lo es, pero hay muchos que, sí, hay personas
que tú les ves que son bien picudos en sus negocios y en todo eso, pero a la hora de los temas eclesiales, todos los hombres que trabajamos con hombres, son unos picudos para sus empresas y todo eso, pero a la mera hora de repente ya no están. Sí. Se los comió el hijo. Es que no me gusta ir a la iglesia. ¿A dónde quieres ir? Es que yo me siento más a gusto Pues vamos para allá. Y la mujer ya se enojó en la reunión de mujeres porque alguien le dijo sus cosas y ya no se siente a gusto. Yeah. Y ese hombrezote, o sea, es una fragilidad esto, pero también es consecuencia de no someter, de no entender la voluntad del Padre. Yeah. Que estamos para ir detrás ¿Qué opinas de esas deficiencias? ¿Cómo se pueden corregir? Y yo creo que es tan esencial que los hombres tomemos realmente el papel que Dios quiere que tengamos de líderes en nuestro hogar, y eso incluye en lo espiritual. No nomás en nuestra empresa y el que, traigo el cheque de la semana o de la quincena, sino que seamos el líder espiritual y que tú y yo decidamos, es que vamos a ir a esta congregación porque esto es donde yo veo que yo soy nutrido, mi familia es nutrida, y que seamos los hombres que nos levantamos y impulsamos a nuestra familia en las cosas espirituales. ¿Sabes? Hombres, nuestras mujeres se ponen más histéricas de lo normal, ¿ok? Más histéricas de lo normal. Cuando ven un hombre que en el trabajo es una fiera, cuando en los deportes es una fiera, pero llega a las cosas de Dios y es un gatito, ¿verdad? Hasta sin uñas, sin uñas, y lo que tú digas, mi amor, lo que tú quieras, lo que quiere el hijo. No, hombres, tenemos que tener una pasión por las cosas de Dios. Y que nuestros hijos y nuestra esposa nos vean, no solo en el fútbol para gritar, ¿verdad? Que vamos a ir a un partidazo increíble y la gente alrededor con la que gritaban y la pasión. Y luego llegamos el domingo y yo recuerdo años atrás, cuando yo era muy niño, estábamos en una iglesia americana y los gringos son más reservados, todavía más. Y nosotros estábamos de visita y mi padre cantando a voz en cuello, y la iglesia así todos gringos muy reservados, y mi papá y yo recuerdo hasta el día de hoy la vergüenza que me daba, pero ahora lo recuerdo y veo esa pasión que él tenía por Dios, ¿verdad? Él iba a cantar, él no iba a ser el calladito, ¿no? Y que, hombres, que tu familia te vea adorando a Dios con pasión y leyendo la Biblia, orando y impulsando a tu familia a estar en la casa de Dios. Cris, ya hablé mucho. No, tranquilo. Te escuché, no es que no te estaba escuchando, pero pensé en algo. Hay muchos hombres que están en una condición en la que te encuentras tú. No quiero jalar el rollo sentimental. Estamos hablando del reino de Dios. Sí. Aide no está en el cielo. Yo he estado cerca de ti y veo cómo vas procesando todo esto. ¿Qué le puedes decir a los hombres que están en una condición de viudez? Mira, no solo los hombres que están en condición de viudez, también hay hombres divorciados. Llévenselo despacio. No hay un apuro. Hombres, tenemos que aprender a ser completos en Dios. La mujer no es quien nos completa. Digo, damos gracias a Dios, y yo doy gracias a Dios por ahí de 40 años viviendo con ella. Fue mi amiga, fue mi amante, fue mi compañera, fue mi consejera, fue bueno en todo, ¿no? Pero yo tengo que llegar a ser completo en Dios. Entonces, estés divorciado, seas viudo, te encuentras solo en este momento,
no busques encontrar una mujer que te complete. Busca encontrar en Dios ser completo. Porque si tú buscas que una mujer te complete y ella también viene buscándote a ti, que tú la completes a ella, son dos incompletos y van a terminar sintiéndose defraudados el uno con el otro, porque no se completan. Entonces, yo tengo que llegar a estar completo en Dios. Yo tengo que encontrar mi vida en Dios, mi satisfacción en Dios. Y no significa que no llegará tal vez el día que me vuelva a casar. No estoy cerrado a esa idea, ¿verdad? No. Sí. Pero y tú, hombre, que estás divorciado, estás enviudado, no hay nada de malo que te vuelvas a casar, pero dale tiempo también. Tengo un amigo, es buen amigo, pero Dios mío, está tan lejos de Dios Lo entiendo, se divorció. Okay. Yo conocí a su esposa, Aide la conoció, Aide trató con ella. Está bien. Y yo le dije, está bien, divórciate. Pero ameritaba la situación. Okay. Pero le dije, pero, vive por lo menos 1 año, 2 años tú solo. No brinques luego a otra relación. Digo, este no era su primer matrimonio. Los otros eran antes de Cristo. Este ya era en Cristo, pero le digo, espera, y no, luego otra, y luego otra, y luego otra, y hombres, una mujer no nos va a completar. Yo tengo que aprender a estar completo en Dios. Vivir en mi pellejo sin la necesidad de una mujer. Que si algún día Dios te da una mujer, que sea para que tú enriquezcas su vida y que ella tenga la misma visión y mismo sueño y misma pasión por Dios que tú. Pues ya lo dijiste muy claro y creo que nos has aportado sabiduría. Cris, sabes cuánto te aprecio, cuánto te admiro. Gracias por ser quien eres. Eres una bendición. Eres un patrimonio del cuerpo de Cristo. La verdad que gracias por todo lo que haces por las familias en México, en las naciones. Espero que muchos años sigamos sirviendo a Cristo juntos, Cris. Sí. Que Dios nos dé vida, nos dé su temor, nos dé integridad. Y que su Espíritu Santo nos siga ungiendo. Sí. Y pues, gracias, Cris. Hemos terminado este tiempo. Y vamos a estar en otras oportunidades hablando de otros temas, teniendo estas conversaciones llenas de sabiduría. Como te decía, nos has aportado. Y antes yo creo que podemos hacer una oración, ¿no? Claro. Adelante, Cris. Sí. Señor, te doy gracias por cada hombre, mujer, joven, señorita que nos está escuchando. Señor, yo pido que tú ayudes, que ellos encuentren tu corazón, el corazón de su Padre, Señor, y conecten con tu corazón y que conecten, Señor, con su iglesia local. Y, Señor, que puedan vivir en el gozo y la satisfacción de saber, Señor, que están sirviéndote a ti y trayendo gloria a tu nombre aquí en esta tierra. Los bendecimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Cris. Gracias, Alejandro. Y bueno, familia, dale para adelante. Ama a Cristo con todo tu corazón. Y cuando sientas que ya le amaste lo suficiente, comienza otra vez. Así vive la vida. ¿Sale? Que Dios te bendiga.